Durante más de 50 años, Colombia vivió una guerra que parecía no tener final. Gobiernos cambiaban, estrategias se reinventaban, pero el conflicto seguía transformándose sin desaparecer. En el centro de todo, un grupo armado que evolucionó de una guerrilla rural a uno de los actores más persistentes de América Latina. Y la pregunta no es solo cómo comenzó, sino por qué ninguna estrategia logró ponerle fin de forma definitiva durante tanto tiempo. Hoy vamos a entender la historia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, su origen, su transformación y el momento en el que, después de medio siglo, algo finalmente empezó a cambiar. Para entender a las FARC, hay que retroceder antes de su fundación. Colombia, entre las décadas de 1940 y 1950, atravesaba un periodo marcado por la violencia política. Liberales y conservadores se enfrentaban en un conflicto que dejó cientos de miles de muertos y una sociedad profundamente fracturada. Ese periodo sería conocido como la violencia, y sus consecuencias no desaparecerían fácilmente. En ese contexto surgieron comunidades campesinas que decidieron armarse para sobrevivir. No eran aún una guerrilla estructurada, pero ya existía un elemento clave: una desconfianza profunda hacia el Estado, cuya presencia en muchas regiones era débil o intermitente. En 1964, tras una ofensiva militar contra una de estas zonas, Marquetalia, nace formalmente la guerrilla. Su objetivo: una revolución agraria inspirada en el marxismo. Lo que empezó como defensa, pronto se convirtió en un proyecto político. Durante los años 70 y 80, las FARC dejaron de ser un actor marginal. Comenzaron a expandirse, a consolidar su presencia y a construir una estructura. Su crecimiento no fue solo militar, también fue político. Mientras la presencia estatal seguía siendo limitada en varias regiones, ellos llenaban ese vacío. En varias zonas rurales empezaron a regular la vida cotidiana. Imponían normas, resolvían disputas y organizaban formas básicas de administración. Para algunos eran una autoridad, para otros una imposición. Pero en ambos casos, el resultado era el mismo: control territorial sostenido. Ya no eran solo una guerrilla, estaban construyendo poder. En sus primeros años, las FARC se definían como un movimiento revolucionario campesino. Su discurso giraba en torno a la desigualdad agraria y la exclusión rural. Había una ideología clara, una narrativa de lucha contra un sistema que había dejado fuera a millones. Pero a medida que crecían, también crecían sus necesidades. Ese fue el punto de inflexión. Para sostener su expansión, comenzaron a institucionalizar prácticas como el secuestro y la extorsión. Ya no eran acciones aisladas, sino parte de un sistema. Al mismo tiempo, su relación con el narcotráfico empezó a cambiar. Primero, cobraban impuestos a quienes operaban en sus territorios, pero con el tiempo, su participación se volvió más directa, aunque no de manera uniforme en toda la organización. Se integraron en una economía ilegal mucho más rentable y mucho más compleja. La guerra empezaba a financiarse a sí misma. Este cambio transformó profundamente a la organización. La ideología no desapareció, pero dejó de ser el único motor. El control territorial ya no era solo político, también era estratégico. Rutas, cultivos, zonas clave, todo adquiría un nuevo valor. En la práctica, las FARC operaban como un poder paralelo. Cobraban impuestos, administraban justicia, regulaban economías locales y defendían ese sistema con una estructura armada sólida. La línea entre insurgencia y economía ilegal se volvía cada vez más difusa. Para los años 90, la transformación era evidente. Las FARC ya no eran solo una guerrilla campesina, se habían convertido en una organización híbrida: insurgencia, estructura criminal y autoridad territorial al mismo tiempo. Su capacidad creció de forma significativa. Miles de combatientes, armamento más sofisticado y presencia en gran parte del país. El conflicto entraba en una nueva fase, una mucho más intensa. A finales de los 90 y principios de los 2000, esta intensidad alcanzó su punto máximo. Secuestros masivos, ataques coordinados, toma de poblaciones enteras. Ya no se trataba solo de resistir, sino de presionar al Estado desde múltiples frentes. La respuesta del Estado colombiano no tardó en llegar. Con apoyo internacional, modernización militar y una estrategia más agresiva, se lanzó una ofensiva sostenida contra la guerrilla.
En medio de esa escalada, y también de la violencia ejercida por otros actores armados, como grupos paramilitares, el conflicto golpeó directamente a la población civil. Millones de desplazados, regiones enteras marcadas por la violencia. Una guerra que dejó de ser un evento para convertirse en parte de la vida cotidiana. En ese punto, la transformación era clara. Las FARC ya no podían entenderse únicamente como un movimiento revolucionario. Eran un actor complejo, donde la ideología convivía con el control territorial y las economías ilegales. Y esa combinación explica, en gran medida, por qué el conflicto logró sostenerse durante tanto tiempo. Sin embargo, esa misma estructura empezó a mostrar límites. A finales de los 2000, el equilibrio de la guerra comenzó a cambiar. La presión militar del Estado se intensificó de forma constante, debilitando la capacidad operativa de la guerrilla. Varios de sus líderes murieron en operaciones clave. La coordinación interna se vio afectada, y el control territorial que habían construido durante décadas comenzó a fragmentarse. Pero el desgaste no era solo militar, también era social y político. El secuestro, los ataques a civiles y el impacto prolongado del conflicto deterioraron profundamente su imagen. El apoyo que alguna vez existió en ciertos sectores se reducía cada vez más. Al mismo tiempo, el Estado enfrentaba sus propios límites. A pesar de los avances, una victoria total seguía siendo incierta. La guerra era demasiado larga, demasiado costosa, demasiado compleja. En ese contexto, una idea que había fracasado durante años volvió a tomar fuerza: negociar. En 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos inicia conversaciones formales con las FARC en La Habana. Del lado de la guerrilla, uno de los principales negociadores fue Rodrigo Londoño, junto a otros comandantes. El proceso contó con apoyo internacional: Cuba y Noruega como países garantes, Venezuela y Chile como acompañantes. Pero hubo un elemento que cambió todo. Por primera vez, las víctimas participaron directamente en la mesa de diálogo. Las conversaciones se estructuraron en torno a una agenda concreta: reforma rural, participación política, fin del conflicto, drogas ilícitas y víctimas. A diferencia de intentos anteriores, este proceso avanzó paso a paso, construyendo acuerdos parciales que acercaban a ambas partes. En 2016, finalmente se firma el acuerdo de paz. La gran mayoría de las FARC dejan las armas, se transforman en actores políticos legales y se establecen mecanismos de reintegración y justicia transnacional. Era el intento más serio de cerrar una guerra de más de medio siglo. No fue un cierre perfecto, pero por primera vez, la paz dejaba de ser una idea y se convertía en un proceso real. El impacto del conflicto es difícil de dimensionar: cientos de miles de muertos, millones de desplazados. Pero más allá de las cifras, hay algo más profundo: comunidades enteras marcadas por la violencia. Colombia quedó dividida. Para algunos, las FARC representaban una insurgencia con origen social. Para otros, un grupo responsable de crímenes graves. Dos visiones que no solo coexistieron, sino que siguen presentes. Esta huella no solo es histórica, también es cotidiana. Durante décadas, el miedo, el desplazamiento y la desconfianza formaron parte de la vida diaria en muchas regiones. Aunque las FARC como organización armada se desmovilizaron en su mayoría, la historia no terminó. Surgieron disidencias, grupos que no aceptaron el acuerdo y que hoy continúan operando, muchas veces más ligados a economías ilegales que a una ideología. Mientras tanto, el proceso de paz sigue avanzando, con dificultades. Algunas regiones aún enfrentan violencia y las causas profundas del conflicto: desigualdad, abandono estatal y economías ilegales, siguen presentes. Esto deja una conclusión incómoda: firmar la paz no significa terminar la guerra de inmediato. Más que un final, el acuerdo marcó el inicio de una nueva etapa, una donde la paz no se firma, se construye con el tiempo. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho compartiéndolo, dejándole un like y suscribiéndote en caso de que aún no lo estés. En las pantallas finales te estarán apareciendo más videos que puede que sean de tu agrado. Mi nombre es Andrés y esto fue un episodio más de La Nota Perdida.